La participación de las fuerzas de seguridad en hechos violentos contra migrantes desafortunadamente no es nueva en México. Lo han consignado organizaciones de derechos humanos dentro de México y fuera del país. Le doy la bienvenida a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien estuvo con nosotros hablando de los primeros indicios que marcaban lo que había ocurrido ese 22 de enero. Raimundo, gracias por acompañarme. Efectivamente, estas policías detenidos, los 12, nos recuerda a otros incidentes en el pasado donde hay esa colusión, presunta colusión entre los policías y el crimen organizado. ¿Tus reacciones a lo que has escuchado hasta ahora en la Autoridad Federal y la Fiscalía de Tamaulipas? Buenas tardes, Gabriela. Pues primero que nada, exigirle al gobierno de Tamaulipas, al gobernador, que ofrezca una disculpa pública a las familias de los migrantes y que ofrezca que no va a haber ningún acto de represalia en esta detención, no solamente de los 12 policías que participaron de manera directa, estuvieron involucrados alrededor de 40 elementos de policía estatal y de grupos operaciones especiales, en este caso de Camargo. Sin embargo, nada más solicitaron la detención de 12 elementos. Segundo... Voy a frenarte, Raimundo. El hecho de los 40 involucrados surge a partir de testimonios, ¿a partir de dónde? Perdóname. De un parte informativo que se rindió al inicio, que fue la versión oficial, que rinden estos 12 policías a sus superiores, y en el que involucran cuando menos 7 unidades de policía, y que hablaban inicialmente de la agresión por parte de grupos del crimen organizado. Ahora sabemos que no fue así. Lo que sí es cierto es que solamente participaron estos policías y que en ningún momento se pidió la intervención del Ejército Mexicano o de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque estábamos ante una ejecución extrajudicial y desde ese momento empezaron a falsear ellos la información y crear un montaje en torno a estos hechos muy lamentables. ¿Qué pasó? Para la gente que quiere entender por qué esta masacre, por qué este nivel de masacre. Se entiende que esta es una zona donde pasa muchos migrantes, se entiende que es una zona donde opera y hay disputas entre cárteles de la droga, donde hay crimen organizado, pero llegar hasta esto, a describir esta situación, háblanos, Raimundo, de lo que hay detrás de ello. Bueno, primero tenemos que decir que, en mi opinión, dentro de las filas de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Especiales, me pareciera que existe un cártel integrado por policías que está combatiendo a su vez a los otros grupos criminales. La actuación de la Policía Estatal en esta ocasión en Camargo no corresponde a una fuerza de seguridad, corresponde más a un grupo delictivo. Segundo, sí, efectivamente, la frontera chica es una zona de guerra desde hace un año, y justamente por esa razón se envió desde el gobierno de Tamaulipas a la Policía Estatal y al Grupo de Operaciones Especiales para combatir supuestamente a los criminales. ¿Qué pasó? En mi opinión, dos cosas: que estos policías están totalmente fuera de control, que son abusivos, que eran arbitrarios, y que probablemente hubo una confusión al cuidar a los migrantes con integrantes del crimen organizado, de tal manera que al dispararles e inmovilizar la primer camioneta, pues se dan cuenta que no eran criminales, que eran migrantes, incluso probablemente al traficante de humanos, pero pues ya habían cometido la matanza y decidieron borrar toda huella. No es la primera ocasión que actúan así. El 5 de septiembre de 2019 hubo otra masacre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, conocida como la masacre de Valles de Anáhuac, donde estos policías estatales y de grupos de operaciones especiales detienen a 8 personas en diferentes domicilios, los llevan a un lugar y los visten de sicarios y los matan. Eso fue en Nuevo Laredo y hasta la fecha sigue impune. Tú hablabas de una disculpa del gobernador de Tamaulipas que amerita por lo que estás describiendo. La pregunta que te hago yo es,
¿Cómo romper los vínculos? ¿Es posible romperlos acaso entre el crimen organizado y las policías? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, este es otro más de estos incidentes. Y si no se pueden romper esos nexos, ¿qué sí se puede hacer en ese tipo de territorios por parte del gobernador? Bueno, es evidente que el gobernador no tiene intenciones de combatir al crimen organizado, sino contenerlo, y una manera de contenerlo es usando estos grupos paramilitares o estos grupos infiltrados desde una fuerza de operaciones especiales. Necesariamente, para combatir el crimen organizado se necesita un esfuerzo conjunto del gobierno federal y del gobierno del estado. Sin embargo, las diferencias políticas y los intereses propios del gobernador de Tamaulipas no permiten este tipo de colaboración. Y lo que nos demuestra con esta barbarie es que no aprendimos de San Fernando, de agosto del 2010, que me parece que esas muertes de los migrantes en San Fernando fueron en vano, que fueron y siguen siendo un recordatorio muy doloroso de lo que no debe pasar en Tamaulipas y en ninguna otra parte del territorio mexicano. Y recordar, por supuesto, Raimundo, que las organizaciones internacionales y mexicanas de derechos humanos están diciendo México es un firmante de este Pacto Mundial de Migración, y lo que está sucediendo hace cuestionar duramente si es que México está cumpliendo o no, digamos que sus compromisos, lo dicen las ONGs. Vamos a ver qué pasa. Yo de momento te agradezco esta perspectiva, Raimundo Ramos, desde Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Gracias, saludos.